Hola, muy buen día a todo el mundo. Buenas tardes, dependiendo en dónde nos estén escuchando. Mi nombre es René Álvarez y yo voy a tener el gusto de estar con ustedes en esta sesión de entrenamiento de Item Platform. El día de hoy vamos a platicar acerca de Kanban, del área de Gantt y del uso de los sprints dentro de Item Platform. Esta sesión, como de costumbre, tendrá una duración aproximada de 40 o 45 minutos. Al finalizar este periodo, vamos a tener un espacio de tiempo para poder contestar todas sus dudas y preguntas. Durante la presentación, si van teniendo dudas o si tienen alguna pregunta, por favor háganlas ya sea a través del chat o a través de la sesión del área de preguntas y respuestas. Esta la revisaremos hacia el final de la sesión para dar paso a todas sus preguntas. Como de costumbre, estas sesiones les otorgan un crédito para obtener la certificación en ITM Platform. En caso de que le estén persiguiendo, para poderla obtener necesitan 10 créditos que pueden ser obtenidos a través de estas sesiones quincenales, a través de algún entrenamiento con alguno de nuestros partners, un entrenamiento igual o mayor a 10 horas de duración, o también un uso sostenido de un mes de ITM Platform les otorga un crédito. Muy bien, pues vamos a conversar el día de hoy acerca de las características de Gantt, de Kanban y el uso de los sprints. Para esto vamos a acceder, voy a compartir por acá mi área de demostración. Vamos a utilizar una licencia Full Access para poder mostrar cualquier área de la herramienta. Y bueno, ¿en qué consiste estos aspectos? Primero, vamos a introducir algunos conceptos acerca de la gestión dentro de ITM Platform. En ITM Platform tenemos dos modos de gestión de proyectos. El modo de cascada y el modo ágil. Y la principal diferencia entre estos dos modos es, por supuesto, la forma en cómo vamos a calcular el plan de trabajo. En un proyecto de cascada, lo que haremos es crear una estructura a través de un plan de trabajo con un Gantt, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el principio operativo del Gantt? Que en el modelo predictivo necesitamos establecer dependencias o relaciones entre las tareas. Estas dependencias o relaciones van a condicionar cuándo se deben ejecutar las tareas, ¿de acuerdo? Ese es el primer aspecto. Entonces, en este modelo predictivo, yo establezco cómo se relacionan las tareas entre sí para calcular el panorama completo de mi proyecto. En el caso de la gestión ágil, tenemos un principio diferente. Aquí no vamos a utilizar un Gantt. Lo que utilizaremos es un área de panel Kanban. Y esto lo que nos permite es gestionar los estados de las tareas. Vamos a ver algunos ejemplos. Solamente aquí me parece que esto ha sido ligeramente modificado. Vamos a traer rápidamente alguno de nuestros ejemplos. Vamos a recuperar un par de ejemplos para poder mostrar esta situación. Muy bien. Bueno, entonces conversábamos primero que en ITM Platform puedo tener proyectos en modo de cascada que van a estar identificados con este icono de color azul y los proyectos ágiles que están con este icono de color naranja. Vamos a ver algún proyecto, realmente no importa cuál. Un proyecto en modo de cascada. Punto importante para poder determinar cuándo podríamos utilizar uno y cuándo podríamos utilizar el otro. ¿Cuándo se recomienda utilizar uno y otro? Depende sobre todo de la incertidumbre que tengamos acerca del alcance. En ciertos proyectos es muy claro cuál es el alcance y el alcance, aunque pueda sufrir cambios, el alcance es claro, está completamente determinado. Sabemos exactamente qué es lo que tenemos que lograr con todo el proyecto. Cuando este sea el caso, la recomendación es hacerlo a través de una gestión de cascada.
para utilizar el área de Gantt, ¿de acuerdo? Cuando la incertidumbre en el alcance es alta, o dicho en otras palabras, cuando el alcance no está completamente determinado, aún no es claro cuál es el resultado que se tiene que conseguir con el proyecto, entonces es preferible utilizar un modelo ágil. Cuando yo determino que un proyecto será gestionado en modo de cascada, entonces, para poder construir el plan de trabajo, lo que me proporciona Item Platform es el área de Gantt. Vamos a explorar algunas de las características más importantes de esta sección. Lo primero es que en el área de Gantt, yo voy a construir las tareas, voy a crear las tareas y voy a determinar los valores que me permiten establecer la programación o la planificación. ¿En qué momento deben ejecutarse? De manera mnemotécnica, si esto les ayuda, podemos pensar que un plan de trabajo desarrollado con un modelo de Gantt, lo que debe contestarnos es quién debe ejecutar qué para cumplir con los objetivos del proyecto. Perdón, quién debe ejecutar qué y cuándo para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Entonces, el quién, estamos hablando de los recursos asignados. Esto lo vamos a resolver en combinación entre el Gantt y la pestaña de equipo. Ahora lo vamos a ejemplificar. El qué será la lista de tareas. Específicamente qué cosas se tienen que construir, ¿de acuerdo? Y el cuándo es la parte, digamos, más compleja de construir en el Gantt, porque el cuándo tiene que ver con el cálculo en el tiempo que se establece a partir de las dependencias y de cómo se controlan estas dependencias. La primera recomendación para desarrollar un Gantt es la siguiente. En lugar de trabajar tarea por tarea o fila por fila, la recomendación primero es desarrollar el alcance solamente con la columna del nombre. Primero trabajaremos con las grandes fases o con los grandes entregables de nuestro proyecto. Tenemos que detallar todo ese alcance a modo de tareas. Si están acostumbrados o si tienen familiaridad con algunos principios, por ejemplo, del PMI, del Project Management Institute, una de las cosas que se recomienda hacer es, una vez que se establece el proyecto, una vez que tenemos definido el objetivo, ¿de acuerdo? El objetivo como un simple texto, a partir de ahí yo puedo empezar a determinar cuáles son las grandes fases, los hitos, el alcance de alto nivel. Ese alcance de alto nivel es justamente lo que voy a utilizar para desarrollar las tareas de mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debemos procurar aquí? Bueno, poner como primer nivel estas grandes tareas, ¿de acuerdo? Estas fases globales en las cuales puedo dividir todo el alcance de mi proyecto y a partir de ahí comenzar a detallarlas cada vez más. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, con el botón crear, yo siempre puedo crear nuevas tareas, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo puedo controlar la ubicación dentro de esta estructura? Esta estructura es la llamada WS o estructura detallada de trabajo. Pues realmente lo que puedo hacer es, haciendo clic derecho sobre la tarea, puedo utilizar esta opción aumentar nivel o reducir el nivel. Si yo aumento el nivel, va a utilizar la tarea superior, la tarea que está inmediatamente arriba, como la tarea de resumen o la tarea padre de esta otra tarea que yo acabo de crear. Puedo hacer lo contrario, nuevamente haciendo clic derecho y ahora decir reducir nivel. Entonces, la primera recomendación es esa. En lugar de trabajar todo el plan estableciendo el nombre y luego la fecha de inicio y luego la fecha de fin, etcétera, primero trabajar con el alcance y detallarlo lo más posible. Aquí también tengo que hacer una aclaración adicional. En muchos proyectos, especialmente en proyectos grandes y complejos, que se gestionan en modo de cascada, existe el concepto del rolling wave planning, la planificación a través de oleadas de tareas. Esto lo que significa es que yo no tengo que partir de un plan
muy largo, muy complejo, que va a durar muchísimo tiempo, especialmente si todo el detalle no está correctamente definido. No hay que confundir, por favor, la definición del detalle de un proyecto con la definición del alcance. Es válido para la gestión de cascada que el detalle de las diferentes fases o de las diferentes piezas que componen mi proyecto es válido que no esté completamente definido, sobre todo al principio. Yo puedo decir que mi proyecto va a durar, va a tener, no sé, 3, 4 fases, y de estas 3 o 4 fases quizás solamente tengo detallada una y parte de la segunda. Entonces, algo que yo puedo hacer con este concepto de cascada es desarrollar el plan de trabajo por fases. Y nuevamente, a este concepto se le llama Rolling Wave Planning. El alcance es completamente conocido, simplemente voy detallando a medida que vamos avanzando en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente necesito tener todas las tareas creadas antes de ponerme a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos la definición del alcance a través de las tareas con la profundidad necesaria. Aquí también conviene tomar algo en consideración. ¿Cuál es la profundidad recomendada? ¿Cuál es la profundidad ideal de sus proyectos? Porque esto tiene que ver con la complejidad en sí misma de la gestión del proyecto. La idea de todas las herramientas de gestión de software y ITAM Platform no es la excepción, es que el plan de trabajo sea algo que les ayude a gestionar el proyecto, no que les dé más trabajo. Si el plan de trabajo es demasiado pequeño, si el plan de trabajo tiene solamente 3 o 4 tareas, probablemente no me da toda la información que yo voy a requerir para poderlo gestionar. Si el plan, por el contrario, tiene demasiadas tareas, lo que nos vamos a encontrar es que va a ser un programa difícil de mantener, que va a requerir demasiado esfuerzo por parte no solo del project manager, sino también de los miembros de equipo. Entonces, tenemos que encontrar un justo medio, y el justo medio casi siempre depende de la duración. Ahora llegaré a ese punto. Pero entonces aquí el mensaje es, vamos a desarrollar la profundidad necesaria. No existe un valor recomendado, ¿de acuerdo? Pero vamos a desarrollar la profundidad necesaria que nos permita gestionar adecuadamente nuestro proyecto, sin que el proyecto tenga solamente, no sé, 5 tareas, 8 tareas, pero que tampoco tenga 5,000 tareas quizá para un proyecto que va a durar 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos encontrar ese punto intermedio. Ahora, la siguiente recomendación es la siguiente. Yo puedo establecer las fechas de las tareas. Definitivamente que lo puedo hacer. Sin embargo, en el concepto de cascada, lo más recomendable es permitir que la herramienta me ayude a calcularla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a sugerir que en principio no se establezcan los valores de las fechas de comienzo y fin. Existen maneras de controlarlas, ¿de acuerdo? Todo el plan de trabajo se va a calcular a partir de la fecha de comienzo del proyecto. Y existen 2 maneras de establecer esta fecha de forma inicial. La primera es con la primer tarea que ustedes generen dentro del plan de trabajo. Si acabo de crear el proyecto el día de hoy y el día de hoy pongo la primera tarea, pues la fecha de comienzo de forma predeterminada será el día de hoy. Quizá esto no sea el caso todo el tiempo. En muchas ocasiones, primero pasamos un cierto tiempo desarrollando el caso de negocio o alimentando la información adicional del proyecto. Cuando eso sucede, entonces lo recomendable es establecer una fecha de comienzo estimada o ideal. Y puedo también establecer una fecha de finalización ideal. Estas 2 se van a ver actualizadas posteriormente a través del Gantt, ¿de acuerdo? Pero digamos que una buena práctica sería establecer esa fecha de comienzo o fecha de inicio, si es que más o menos ya la tengo contemplada. Si no, no pasa nada. La puedo establecer a partir del Gantt, a partir del plan de trabajo. Esas serían las 2 maneras de hacerlo. Ahora, una vez establecido este comienzo del proyecto, lo único que tengo que hacer es comenzar a desarrollar el resto de tareas. Y otra vez, simplemente haciendo clic en el botón crear, voy a poder darles el nombre. Ahora, ¿cómo voy a controlar esta planificación en el tiempo? Bueno, esto tiene que ver
con las dependencias, es decir, con las relaciones entre las diferentes tareas. La dependencia o la vinculación tradicional es lo que se llama la relación fin-comienzo. Y la relación fin-comienzo establece que el comienzo de una tarea, de la tarea sucesora, va a depender de la finalización de la tarea predecesora. Hay varias maneras de interpretarlo, ¿de acuerdo? La manera más sencilla que todos podemos entender es ejecuto la siguiente tarea en cuanto la anterior esté terminada. Y eso es lo más sencillo. El día de hoy quiero mostrarles algunos de las herramientas dentro de Item Platform que les permiten hacer variación a esta situación, ¿de acuerdo? Para esto, no quiero modificar este proyecto de ejemplo. Voy a cambiarme a otro proyecto en donde voy a manipular un poco el control del Gantt para que podamos ver esto que estaba explicando. Aquí tenemos este proyecto. Vamos al área de Gantt. Este es un proyecto de ejemplo, muy sencillo. Vamos a eliminar esta tarea. Ahora comentaré a qué se refiere. Bueno, vamos a dejarla ahí. Ok, ahora vamos a expandir el área de trabajo para que sea más fácil de ver. Cuando yo creo las tareas, entonces, puedo establecer las dependencias. ¿Cómo las voy a establecer? Bueno, las puedo establecer desde el propio Gantt, porque cuando yo posiciono el indicador del ratón encima de una barra de Gantt, voy a tener los conectores al principio y al fin, es decir, en la fecha de comienzo, en la fecha de fin. Y esto me permitiría simplemente arrastrando y soltando establecer conexiones con otras tareas. Simplemente, antes de soltar, necesito verificar que el cuadro de ayuda me diga que la dependencia es válida. En este caso me dice que es válida, ¿de acuerdo? Porque no existe una relación directa entre la tarea 1 y la tarea 3. Si yo lo trato de hacer con la tarea 2, me dice que es inválida porque yo ya tengo una dependencia de este estilo, ¿de acuerdo? Esa es una manera de hacerlo. La segunda manera de hacerlo es a través de la columna predecesoras y solamente tendría que registrar el número de identificación de la tarea. El número de identificación, que es la primera columna que se ve aquí, debería mostrarse de forma predeterminada, pero también quiero mostrar que ustedes lo pueden traer en caso de que no exista. Haciendo clic derecho en el encabezado de la tabla, puedo seleccionar columnas y puedo mostrar o ocultar alguna tarea que me interese o que no me interese. Por ejemplo, quizá no me interese ver la línea base, quizá no me interese ver el tipo de restricción o el estado o la fecha de restricción. Entonces yo puedo determinar exactamente qué es lo que quiero ver. La primera columna que contiene el número de identificación de la tarea es la primera opción que, por cierto, no tiene nombre, ¿de acuerdo? Es el número de identificación interno en el Gantt. Y este será el valor que yo tengo que poner en la predecesora. Ahora, existe una tercera forma de hacerlo. Si yo hago clic derecho en una tarea, puedo acceder a la edición de la tarea. Esto me va a mostrar un cuadro con más información en donde puedo controlar igualmente las predecesoras y las sucesoras. Aquí simplemente para hacer el ejemplo, voy a eliminar, vamos a eliminar los vínculos. Lo voy a eliminar de forma explícita para poderlo recrear. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué opciones tengo? Tengo desde aquí, en la columna de predecesoras, hago doble clic, obtengo un menú desplegable y entonces puedo seleccionar cuál es la tarea predecesora de la tarea en donde estoy posicionado. Si hago un solo clic, con estos dos pequeños iconos me va a indicar Item Platform cuál es la dependencia que estoy poniendo, qué elementos estoy vinculando. Estoy vinculando en este caso la finalización de una tarea con el comienzo de la siguiente. Si ese es el tipo de dependencia que quiero, simplemente hago clic afuera y ya está, para aceptar el cambio. Si no fuera este, yo puedo igualmente cambiarlo, haciendo clic en los iconos que representan las tareas. Y de esta manera, por ejemplo, como podemos observar, se cambiaría la dependencia para que ahora fuera comienzo, comienzo. ¿De acuerdo? O puedo cambiarla para que sea fin, fin.
¿de acuerdo? O en ciertos casos, un poco más extraños, si me lo preguntan, podría establecerlo para que fuera comienzo-fin. Este es un caso muy raro, muy especial, que se utiliza muy poco, aunque realmente tiene mucha utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que lo requieran, se puede establecer de esta forma. Otra manera de hacerlo, vamos a dejar esto simplemente como fin comienzo. La segunda que ejemplificaba es desde aquí. Yo puedo arrastrar y soltar el conector para establecer la dependencia entre las dos tareas. Y el último es dentro del cuadro avanzado. Este cuadro avanzado lo voy a utilizar para también ejemplificar algo importante. En las dependencias, yo puedo establecer lo que se denomina comúnmente como holguras o tiempos guía. La holgura o tiempo guía es el espacio que va a haber entre una tarea predecesora y su sucesora. Es decir, cuando yo dije que la tarea 2 depende de la tarea 1 en una relación fin-comienzo, lo que estoy diciéndole en un aspecto un poco más técnico es que para calcular la fecha de comienzo de la tarea 2, simplemente tome en consideración la finalización de la tarea 1. Eso es todo. Pero yo puedo controlarlo un poco más. Si hago clic derecho y nuevamente me meto a editar tareas, tengo igualmente este espacio, esta columna de holgura, ¿de acuerdo? Y la holgura es una medida de tiempo. Si yo le digo, por ejemplo, que quiero un día de holgura, observemos de inmediato que la tarea ha sido desplazada hacia la derecha. Está esperando un día para comenzar. En otras palabras, lo que estoy haciendo es sumándole un día a la fecha de finalización de la predecesora para determinar cuándo comienza la siguiente tarea. ¿De acuerdo? Lo mismo puedo hacer en el otro caso. Vamos a terminar con esta parte. Puedo tomar esta misma, ¿de acuerdo? Y puedo establecer, digamos, una holgura negativa. Aunque la columna, el valor se sigue llamando holgura, este no va a cambiar. Conceptualmente, esto se le denomina con otro nombre, se llama tiempo guía. Y el tiempo guía es un cierto tiempo de adelanto para ejecución en paralelo. ¿Cuándo utilizamos tiempo guía? ¿Cuándo utilizamos holguras? Las holguras casi siempre dependen de circunstancias en sus proyectos. Es muy complicado determinar una regla para establecer una holgura. Simplemente tenemos que fijarnos en la naturaleza de las tareas para poder establecer el valor correcto. El tiempo guía casi siempre se debe a otra situación que utilizamos en la gestión ágil, perdón, en la gestión de cascada, que se llama crashing. Yo necesito empezar a hacer ejecución en paralelo, quizá porque mi proyecto va retrasado. Y en lugar de tener que esperarme a que una tarea sea completada al 100% para comenzar la siguiente, en ciertas ocasiones me conviene comenzar a adelantarme a esa finalización. Entonces puedo utilizar una de las técnicas, una de las múltiples técnicas para el crashing es esta. Puedo utilizar el tiempo guía para provocar esta ejecución en paralelo. Es más, vamos a hacerlo aquí un poco más explícito, por ejemplo, 2 días o menos. Vamos a decirle menos 3 días. ¿De acuerdo? Para provocar esta situación de adelanto. Aquí podemos verlo incluso de la siguiente forma. Si yo continuara expandiendo o retrasando o modificando la tarea 2, pues ahora la tarea 3 se va a calcular en función de este tiempo guía que yo he puesto. Sigue siendo una dependencia a fin comienzo, solamente que tiene una consideración adicional. Entonces, son muy poderosas. Solamente tengo una última recomendación si quieren utilizar el concepto del tiempo guía, que es que el tiempo guía invariablemente va a involucrar un riesgo. Y ese riesgo idealmente debería de estar documentado. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué otros aspectos vamos a poder controlar de la planificación de una tarea? Vamos a ver rápidamente de este lado. Ya platicamos de las predecesoras, ya platicamos de las sucesoras. El caso de los recursos. En esta área, yo puedo visualizar los recursos que están asignados e igualmente podría establecer el esfuerzo. No puedo hacer la asignación en sí misma, ¿de acuerdo? Eso es importante.
La asignación de los recursos, vamos a guardar aquí los cambios. La asignación de los recursos lo hacemos dentro de la pestaña equipo. Vamos para acá, hacia la pestaña equipo. Y aquí es en donde yo puedo establecer qué recurso es el que estará asignado a qué tareas. Y aquí se va a mostrar toda la estructura de trabajo que tengamos construida. Ahora, desde esta misma pestaña, yo puedo establecer cuál es el esfuerzo requerido para estos recursos. O puedo establecerlo a través de la tarea de forma muy explícita o mediante el Gantt. Si lo hago mediante el Gantt, necesito acceder nuevamente a esta sección, ¿de acuerdo? Ir a recursos y después modificar el valor de esfuerzo. Un punto importante que debemos tomar en consideración en ITM Platform es que en ITM Platform no existe una relación directa, una vinculación de cálculo entre porcentaje de asignación, esfuerzo y la duración. Esto que puede ser común en algunas otras herramientas, en ITM Platform no lo es. La realidad es que nunca depende del número de horas de esfuerzo, realmente la duración que yo tendría que contemplar en la planificación. Y como esto tiende a mover los planes de trabajo, entonces es bastante más sencillo de gestionar si no depende una cosa de la otra. Por supuesto, necesitamos quizá un poco de mayor involucramiento del jefe de proyecto. Necesitamos de su expertise en la ejecución de sus proyectos. Pero de esta manera nos aseguramos que realmente ustedes son quienes están en el asiento del conductor, que ustedes están comandando lo que sucede con el plan de trabajo y que pueden determinar entonces cuál es la duración, cuáles son las horas de esfuerzo. ¿De acuerdo? La última pestaña, la pestaña avanzado, para lo que me sirve es para establecer una fecha de restricción. Ahora, ¿qué es esto? Para ejemplificarlo, voy a crear una nueva tarea. Esta tarea no tiene de momento restricción. Vamos a ponerle tarea 4. ¿Ok? Si yo hago clic derecho y me voy hacia el área de avanzado, esto debe aparecer de la siguiente forma. Vamos a quitarla y volverla a mostrar. Debe aparecer como vacío en el tipo de restricción. ¿Qué es una restricción? Una restricción es, digamos, el contrario de una dependencia. En una dependencia, yo le digo al motor de calendarización de ITM Platform cuáles son las reglas para poder calcular las fechas de comienzo y de finalización o la duración como consecuencia de una tarea. Existen circunstancias en las cuales no tengo forma de decirle eso a la herramienta. No le puedo explicar a ITM Platform por qué razón una tarea se debe planificar en una fecha determinada. ¿De acuerdo? Cuando ese es el caso, estoy pensando en una restricción. Y las restricciones se establecen de dos maneras. Una manera que voy a decir sin control, que esa es la que debemos evitar. Y otra manera que es controlada. La manera, digamos, descontrolada es cuando vamos a modificar directamente las fechas de comienzo y de fin. Esto es lo que no es recomendado. Sí se puede hacer, por supuesto, y realmente no hay ningún error en el software. Simplemente estamos impidiendo a la herramienta de cálculo que nos diga cuándo debería de suceder la tarea. La manera correcta de establecerlo es a través de la pestaña avanzado. Desde aquí, si yo sé que esta tarea va a tener una cierta restricción, que por ejemplo no puede ser ejecutada, no puede comenzar antes del lunes 13 de marzo. Entonces lo que hago es establecer el tipo de restricción primero. Le digo qué clase de restricción quiero poner. Por ejemplo, empezar no antes de, y ahora le voy a poner la fecha. Le digo que quiero que esto se ejecute a partir, no antes, perdón, aquí estoy diciendo, empezar no antes del 13 de marzo. Hago clic en aceptar y listo. No necesito forzosamente tener una dependencia. Esto es válido, ¿de acuerdo? Esto técnicamente no es un error. Solamente que la recomendación es esa. Tengo que establecer una dependencia, perdón, tengo que establecer una restricción
que casi siempre me invalidaría alguna dependencia previamente existente a la tarea para que se pueda calcular de la forma correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto al Gantt. Ahora, vamos a ver cómo se hacen cosas similares con un proyecto ágil. En un proyecto ágil ya no tengo el cálculo de un Gantt. Ahora lo que voy a tener es un panel Kanban. Vamos a cambiar radicalmente de forma de gestión. Mi alcance no está completamente determinado, por lo tanto, puedo comenzar a, digamos, hacer suposiciones. ¿Qué es lo que tengo que ejecutar? ¿O qué es lo que tengo que ejecutar para el próximo periodo? Y eso lo voy a establecer en un área de panel Kanban. A ver, aquí esto está modificado. Un segundo. Ok, ahora llegaremos a la parte de los sprints. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto de tipo ágil para poder visualizarlo mejor. No quiero todavía llegar a la parte de ágil. Vamos a establecer los valores mínimos, guardamos. Y listo. Ahora, entonces, después del presupuesto, ya no tengo el Gantt, ahora lo que tengo es un panel. ¿Qué tengo en el panel? Los 3 estados base de gestión Kanban. Tengo del lado izquierdo una columna que me agrupará aquellas tareas que no están siendo ejecutadas, que no han sido ejecutadas todavía. En medio tengo las tareas que están en curso o que se están ejecutando. Y del lado derecho tendré las tareas que están completadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a añadir tareas? Lo puedo hacer desde este botón, añadir tarea. Como vemos, la experiencia es un poco diferente. Ahora tengo que llenar ciertos valores base. Por ejemplo, una tarea A. Puedo establecer una descripción, puedo establecer un determinado color que me pueda ayudar a gestionarlo mejor, ¿de acuerdo? El estado, por default, va a ser pendiente. Ahora que lleguemos a la parte de los sprints, voy a hacer una pequeña variación, voy a hacer otra sugerencia. En este caso, creo que está bien en pendiente. En Swimlane le voy a poner default. Igualmente, en un momento más explicaré qué es esto de los Swimlanes. Tipo genérica, esto es parametrizable. Yo puedo establecer los diferentes tipos de tareas que necesito, la prioridad. Como podemos ver, también puedo establecer una fecha de inicio y una fecha de fin, aunque para el caso de la gestión ágil esto no es indispensable. Simplemente puedo hacer clic en guardar y ahora ya aparece la tarea. Y puedo seguir construyendo tareas de la misma forma. Por ejemplo, tarea B. Y tarea C. Vamos a ponerla con otro color para que sea igualmente más visible. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Realmente es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer desde una perspectiva simple es arrastrar y soltar. Yo puedo decir la tarea A está en curso, la tarea C ya ha sido completada. De esta forma puedo controlar esos estados. Si yo hago clic en la tarea, ¿de acuerdo? Vamos a ver que el estado ha cambiado. Entonces sí que lo puedo gestionar, ¿de acuerdo? Ahora, la asignación de los recursos se hace de la misma manera que en el proyecto de cascada. Vamos a la pestaña equipo, ahí hago la asignación de mis recursos y lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Si los recursos necesitan hacer imputación de tiempo, lo pueden hacer sin importar si la tarea pertenece a un proyecto ágil o a un proyecto de cascada. ¿De acuerdo? Realmente esta es la principal diferencia. Ahora, el panel Kanban se puede configurar, se puede personalizar en dos sentidos. Primero, vamos a hacer clic en editar el panel Kanban y aquí puedo añadir más columnas o puedo añadir carriles o swim lanes. Por ejemplo, yo puedo decir que en curso quiero añadirle una columna, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que la primera subcolumna será en ejecución, ¿de acuerdo? Y la siguiente puede ser listo para revisión. ¿De acuerdo? Algunos otros controles que tenemos aquí. La descripción es opcional.
el tipo de columna solamente es alguna de estas tres. Son los tres estados base de los que platicamos antes, pendiente, en curso y completado. Y puedo establecer un límite de tarea. ¿De acuerdo? ¿Cuántas tareas quiero que se muestren aquí? Hay ciertas metodologías o ciertos principios de gestión ágil que me pedirían no tengas más de tantas tareas, más de X tareas en determinados estados, para no llenarnos de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago esto, puedo guardar mis cambios y ahora la columna en curso, la gran columna en curso, se ha convertido en 2. ¿De acuerdo? Y entonces puedo decir, esta tarea ya está completada, pero está lista para revisión. No está terminada, finalizada. Ya terminamos de ejecutarla, pero está simplemente lista para ejecución. ¿De acuerdo? De esta manera podemos ir construyendo más flexibilidad. Ahora, la otra cuestión, la otra característica que podemos personalizar en el panel es agregar swim lanes. Por ejemplo, puedo mantener este de default, pero puedo crear más swim lanes. Por ejemplo, yo podría decir que este swim lane va a ser para desarrollo y que tenemos otro swim lane para calidad. Realmente no va a haber variación en las tareas, simplemente es una clasificación adicional. Puedo cambiarle igualmente los colores para que sea más fácil de identificar. Y entonces puedo decir, sí, esto ya va listo para revisión, para calidad, ¿de acuerdo? Y entonces el panel se vuelve mucho más rico, ¿ok? Perfecto. Ahora, la última característica de la que les voy a platicar es la habilitación de los sprints. Puedo habilitar sprints para cualquier tipo de proyecto. Puedo habilitarlo para proyectos de cascada o para proyectos ágiles. Si lo hacemos para proyectos ágiles es porque en principio pues estoy buscando algo lo más similar posible a Scrum. Y entonces tengo la habilidad de gestionar mis tareas por sprints. Ahora lo voy a mostrar en este. Lo podemos hacer también para el caso de cascada. Y aquí estaríamos haciendo una gestión híbrida. Tengo una recomendación, para el caso de la gestión en cascada con sprints, es decir, esta gestión híbrida. La recomendación es esta. Si vamos a desarrollar un plan de trabajo combinando tanto sprints como un Gantt, mi recomendación es que en el Gantt solamente vamos a procurar poner cosas como las liberaciones, los releases periódicos que tenemos a la finalización de cada sprint. Y realmente el trabajo complejo, o entre comillas complejo, de organización de las tareas, se lo vamos a dejar a los sprints. Y entonces realmente va a ser más importante la pestaña tareas, y ahora mostraré por qué, para gestionar el trabajo. Voy a dejar el Gantt simplemente para mostrar quizá los hitos principales de mi proyecto. ¿De acuerdo? Mientras que propiamente la gestión del trabajo la hago desde la pestaña tareas. En el caso de los proyectos ágiles, aquí es mucho más sencillo entender cómo se combina y el panel me va a ayudar mucho más para controlar los sprints. Como podemos observar aquí, este es un proyecto ágil simple. Para poder habilitar los sprints, lo que tengo que hacer es irme a la pestaña general y localizar en el área de fechas. Tengo esta opción que dice habilitar sprints. Simplemente voy a encenderla y guardar mis cambios. Lo que va a suceder es que después de las tareas, ahora tengo una nueva pestaña. Con esta pestaña voy a poder construir mis sprints. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a comenzar a añadir sprints. Hacemos clic en añadir sprint. Por default se le va a poner un consecutivo, sprint 1, 2, 3, etc. La duración puede ser personalizada o puede ser 1, 2, 3 o 4 semanas. Lo más común que me he encontrado son 2 semanas, pero ustedes pueden elegir lo que ustedes prefieran, ¿de acuerdo? Y aquí automáticamente se va a calcular a partir del día de hoy, si es el primer sprint que estamos construyendo. Lo voy a dejar así simplemente para no dedicarle demasiado tiempo, pero se puede controlar las fechas aquí. Vamos a hacer clic en guardar y voy a crear un par de sprints más. Añadir sprint, vamos a ver que automáticamente toma las características del sprint anterior. Entonces ya ni siquiera tengo que escribir nada más si no quiero. Simplemente añadir sprint y guardar, ¿de acuerdo? Y de esta manera he creado rápidamente 3 sprints. Ahora, ¿cómo vamos a gestionar las tareas?
Recuerdan que había comentado, es más, las voy a eliminar. Recuerdan que habíamos comentado que cuando creamos una tarea en el modo ágil, estas tareas, de forma predeterminada, se van a poner en el estado pendiente. La recomendación es que si van a gestionar sprints, no lo pongan como pendiente, lo vamos a poner como backlog. Y ahora voy a explicar por qué. Vamos a hacer lo mismo. Tarea A. Vamos a crear otra. Otra tarea, tarea B. Nuevamente, verificando que esté en el backlog. Y vamos a crear una tercera, tarea C. Perfecto. Ahora, ¿cómo haré la gestión mediante sprints? En esta pestaña de tareas simplemente tengo la lista de tareas, ¿de acuerdo? Si yo me voy a los sprints, ya tengo los sprints, pero no tengo tareas. ¿Cómo puedo traerme las tareas? Si trabajo desde el área de sprints, pues por cada sprint tengo un vínculo que me dice agregar desde el backlog. Si hago clic aquí, simplemente necesito seleccionar cuáles son las tareas que quiero traer desde el backlog. No va a leer cualquier estado. Va a leer exclusivamente las tareas que estén posicionadas en el backlog. Entonces yo le puedo decir, tráeme la tarea A al sprint 1. Lo puedo hacer desde la pestaña tareas. ¿De acuerdo? Y en mi experiencia esto es mejor. Voy a quitarla. Aquí con este botón lo puedo enviar de regreso al backlog. ¿De acuerdo? ¿Por qué desde aquí? Bueno, pues porque regularmente cuando estamos haciendo planeación ágil, tenemos una reunión de planificación del sprint y ahí vamos a determinar qué es lo que sí vamos a hacer para este sprint, ¿de acuerdo? Entonces, es mucho más fácil visualizar las tareas y enviarlas a un sprint que hacerlo desde el propio sprint. Entonces, desde aquí, si yo quisiera mandar, por ejemplo, la tarea A hacia el sprint, simplemente la selecciono y en la parte de abajo tengo una serie de botones que me permiten, por ejemplo, actualizar el estado, decirle, no, esto va hacia el backlog o va hacia algún otro estado, ¿de acuerdo? O le puedo decir, envíalo a un determinado sprint. Esta, por ejemplo, la quiero para el sprint 1 y vamos a suponer que tarea B y tarea C van para el sprint 2. Listo. Ahora, ¿cuál es la característica adicional? Bueno, primero, nada más vamos a verificar que en la pestaña Sprints, aquí están las tareas posicionadas en el lugar correcto. La segunda es que desde la vista de panel, voy a tener un selector y un navegador entre sprints. Siempre me va a poner el último sprint que esté creado. Es poco frecuente crear los, no sé, 15, 20 sprints que vaya a durar mi proyecto. No sabemos cuántos son, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos creando poco a poco. Vámonos al sprint 1 y aquí me aparece la tarea A. Y puedo seguir gestionando como lo había hecho antes. Por ejemplo, esto está en desarrollo, está en ejecución. Si yo me voy hacia el siguiente sprint, que lo puedo hacer con el selector o lo puedo hacer con estos dos botones de navegación entre sprints, me voy al sprint 2, me voy al sprint 3, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, esas son las características principales entonces de la gestión ágil mediante el Gantt, del uso del panel Kanban y de la habilitación de los sprints. Me gustaría pasar ahora a las preguntas que puedan tener. En lo que están pensando las preguntas, les pedimos por favor que se tomen unos momentos para compartirnos sus comentarios en Capterra mientras leo las preguntas. Perfecto, aquí tenemos una pregunta. Cuando pasa una actividad de estado pendiente o en curso a completado, si se cambia únicamente el estado o si el porcentaje ya se cambió al 100%. Bueno, debemos recordar que el porcentaje se establece cuando yo le doy seguimiento a la tarea. Yo puedo marcar una tarea que está completada, pero no necesariamente el porcentaje se va a marcar al 100%. Entonces, esta es una tarea que se hace
a partir del recurso que está involucrado en la tarea y que está reportando y que es responsable de establecer el seguimiento. Este será quien puede determinar cuál es el porcentaje de avance. Lo correcto, entonces, sería que pusiéramos el 100% y cuando está validado que efectivamente está terminado es cuando lo cambiamos hacia completado. Es decir, el estado sería el último que cambiaríamos o esta sería la sugerencia, que el estado sea el último que se cambia. Pero para contestar concretamente la pregunta, no se cambia automáticamente el porcentaje. Tenemos otra pregunta. Si es posible tener un proyecto entiendo, combinado, sería la pregunta, ¿no? Parte Kanban y otra en Gantt. No, directamente no se puede hacer en ITM Platform. Lo que se puede hacer cuando tenemos esta dualidad, la recomendación en ITM Platform, que sí es posible atenderla, es hacerlo mediante un programa. Si un proyecto tiene aspectos Gantt y aspectos Kanban y quiero utilizar tanto el Gantt como el panel Kanban, necesito separarlos en dos proyectos, pero los puedo integrar en un programa. Y entonces, de esta forma, tengo el resultado a nivel programa, aunque cada una de las partes las puedo gestionar de forma independiente. Aquí solamente tengo la sugerencia de que sean cuidadosos en cuanto a cuál es la afectación de un lado a otro, porque muchas veces queremos, digamos, combinar las dos características, pero dejamos un poco de lado cuál es la afectación real que quiero que tenga en el proyecto. Es decir, cuando yo muevo las cosas en Kanban, quiero que se afecte el Gantt. Cuando yo recalculo el Gantt, quiero que se afecte el panel Kanban. Y casi siempre ahí la respuesta me va a determinar si de verdad estoy viendo un proyecto de cascada o estoy viendo un proyecto ágil. Entonces, es más fácil mantenerlos por separado. Pero nuevamente, si lo queremos integrar, se puede hacer mediante un programa. Vamos a ver más preguntas. Filtros sobre el Kanban, filtros sobre la vista Kanban. No, desde aquí no puedo establecer propiamente filtros, más allá de que cuando tú estás configurando el panel, yo le pueda poner, por ejemplo, en la columna, cuál es un límite de columnas. Es decir, esto, perdón, no es tan frecuente para las columnas en curso, perdón, aquí tengo que hacer la aclaración. Es más bien como para las tareas, para el área de completado. Aquí sí que me conviene tener un cierto límite. Es decir, si tenemos completadas 50 tareas, quizá no tiene sentido estar viendo las 50 tareas completadas. Eso lo puedo ver en una tabla. El panel Kanban, el propósito que tiene es que sea una herramienta muy visual para que el equipo de trabajo pueda determinar qué es lo que realmente tenemos que estar construyendo, en qué debemos estar trabajando. Pero filtro adicional como tal no tenemos aquí. Vale, vamos a ver más preguntas. Ok, creo que es la misma pregunta que nos habían hecho hace rato, de combinar un proyecto ágil con un proyecto de cascada. No lo puedo hacer directamente en un solo proyecto. Nuevamente, para eso tengo que integrarlos mediante un programa. Esa sería la forma, esa sería la forma de hacerlo. Ahora, si quiero hacer gestión híbrida, que definitivamente puedo hacer, y de verdad necesito los dos aspectos, es decir, necesito el Gantt, porque quiero controlar, quiero poder calcular fechas. Y además necesito esta dualidad de estados. Necesito elegir cuál de los dos aspectos es el que quiero perder. ¿Me importa más la programación en fechas o me importa más la visualización en un panel? Casi siempre importa más la programación, el cálculo de fechas, el cálculo del tiempo. Y el aspecto ágil termina perdiendo porque simplemente es una ayuda visual. Si ese es el caso, entonces dentro de un proyecto de cascada, vamos a mantener el Gantt, ¿de acuerdo? Y el aspecto ágil lo vamos a gestionar con las tareas en esta área de tareas. Aquí sí que tengo filtros, ¿de acuerdo? Y
los estados los voy a controlar ya sea directamente aquí o mediante los sprints. Si yo habilito los sprints, vamos a mostrar esto rápidamente. Si yo habilito los sprints para un proyecto en Gantt, igualmente tengo la misma funcionalidad. Entonces, puedo controlar los sprints, puedo controlar los estados a través de los sprints, mientras que mantengo el Gantt. Esta sería, digamos, la mejor combinación de todas, si lo quiero forzar a un solo tipo de proyecto. Lo que no tengo es la visualización a través de un tablero Kanban. El tablero Kanban lo puedo construir en un reporte y entonces podría visualizarlo. Esa será una manera. También tengo la contraparte. Si yo tengo un proyecto en modo ágil, como mostramos que podemos establecer las fechas de comienzo y fin de las tareas, cuando las voy creando, cuando las voy gestionando, puedo establecer fechas de comienzo y fin. Bueno, quizá no estoy calculando las fechas, pero igualmente podría llegar a construir una visualización en Gantt, ya sea en Excel o en Power BI con un reporte especializado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues creo que ya he contestado las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Me parece que ya no hay más preguntas. Excelente. Pues si no tienen más preguntas, no me queda más que agradecerles el tiempo que le dedicaron a esta sesión. Les recuerdo, si tienen posteriormente alguna duda que les haya surgido, lo pueden hacer escribiendo a soporte@itemplatform.com. Ah, correcto. ¿Cómo hacer el proyecto ágil? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a mostrarlo nuevamente. Desde la vista de proyectos, me voy al área de gestión. Hacemos clic en proyectos. Aquí está. Y vamos a añadir un nuevo proyecto. Y aquí lo que tengo que hacer es seleccionar crear un proyecto ágil. Esto me va a crear un proyecto donde estará habilitado el área de panel Kanban en lugar del Gantt. Muy bien. Pues nuevamente muchas gracias por su tiempo. Me quedo por aquí unos instantes más por si alguien tiene alguna duda adicional. Y si no, pues muchas gracias otra vez por el tiempo y nos vemos en el próximo entrenamiento de ITM Platform. Muchas gracias y que tengan muy buen día.